6:59 de la mañana. Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, Liz Mieses, buen día para don Cristian Cabrera. Muy buenos días, Susi Aquino Gotró, buen día, Roselvis Vargas, muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para Samaná. Además, recuerden que estamos a través de Telefuturo, Canal 23 y las diversas plataformas de Sol. Pueden sintonizarnos ahí a través de solfm.com o en el streaming en vivo por el canal de RCC Media en YouTube. Bueno, agradecer también a nuestro equipo técnico. Señores, hoy es sábado 23 de septiembre y bueno, la semana ha traído muchas informaciones, ¿no? Sobre todo, y en efecto, el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, que se está celebrando durante toda esta semana en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y como podríamos decir, como se esperaba, el presidente de la República pues se ha referido desde la Asamblea General sobre el tema de Haití. El tema de Haití donde el presidente dijo, y cito, no tenemos ni deseamos ni buscamos una confrontación con el pueblo haitiano, pero sí estamos enfrentando a los actores incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití por sus intereses particulares. En ese sentido, posterior a la participación del presidente Abinader, pues habló el primer ministro haitiano, Ariel Henry, o lo que algunos llaman primer ministro, porque sabemos que en términos de legitimidad hay profundos cuestionamientos desde que ocurrió el asesinato de Jovenel Moïse, que ni siquiera pudo presentar a Ariel Henry frente al Congreso, un Congreso que ya al sol de hoy, me refiero al Congreso haitiano, un Congreso que ya al sol de hoy también ha perdido legitimidad porque cumplió los plazos para los que había sido escogido, al igual que el Poder Judicial o la Administración Judicial de Haití, que también ha cumplido sus plazos, por lo que Ariel Henry no pudo ser presentado frente al Congreso, pero tampoco el Poder Judicial pudo realizar ningún tipo de acción a conveniencia de este. Pero Ariel Henry planteó que Haití tiene, digamos, tiene potestades, tiene derechos sobre el uso de los recursos hídricos o de las aguas del río Masacre y pues habló sobre las bandas haitianas. Yo creo que Ariel Henry no tenía otra salida, no tenía otra opción. No sé si su intención habría sido esta, es decir, si se había preparado la delegación haitiana en este sentido para referirse a todo el tema del río Masacre en la Asamblea General de la ONU. Por el discurso que vi, por el análisis discursivo que uno puede hacer, parecería que es una reacción a la situación que no estaba en control más bien y que no estaba dentro de los planes de la delegación haitiana, pues hablar con tanta vehemencia y de manera tan directa de esta situación. Creo que es lo más importante que ha ocurrido en la semana. Evidentemente, el presidente Biden ha dado declaraciones dentro de la Asamblea General también de las Naciones Unidas, refiriéndose al apoyo que hay que dar tanto a Haití como a la República Dominicana sobre este tema. Habría que ver lo que va a ocurrir a partir de ahora. Evidentemente, en el plano internacional,
Lo que se puede desatar todavía es incierto. Evidentemente ha quedado en un plano de certidumbre, como lo es la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, yo aún ante esta situación no cantaría victoria, porque lo que va a ocurrir o lo que podría ocurrir, como bien ha señalado el presidente y como hemos señalado todos nosotros, depende de una serie de actores incontrolables en Haití que ya, forzan al presidente de ese país, al primer ministro de ese país, Ariel Henry, a continuar los trabajos, que ellos han dicho que van a continuar los trabajos en la zona limítrofe. El profesor Flavio Darío Espinal ha publicado más bien un artículo que yo creo que todos nosotros deberíamos leer, porque realiza una observación, una serie de observaciones bastante seleccionadoras y bastante claras sobre, digamos, los efectos jurídicos, no solamente diplomáticos o políticos per se, ¿no?, sino sobre todo los efectos jurídicos que se pueden derivar de esta situación. Y cito brevemente, el artículo se llama Una mirada jurídica al tema del río Masacre. Ustedes lo pueden buscar. Y en una parte, el profesor Flavio Darío Espinal cita lo siguiente: sobre el despliegue militar en la zona fronteriza, ya que en caso de que la obra no se detenga, el mismo tratado que se invoca prohíbe recurrir al uso de la fuerza para dirimir las controversias. Es decir, el tratado firmado en el 1929 también prohíbe el uso de la fuerza para dirimir las controversias. Aquí, el sábado pasado, yo hice un comentario sobre el necesario uso prácticamente exclusivo de las vías diplomáticas para la resolución de este conflicto. Y muchos de los oyentes de Sol de los Sábados y mucha gente que comentó en YouTube se refirió a mi postura como una postura, si no prácticamente de negación de la patria, una postura electorera. Pero Yuri Enrique había estudiado lo que muchos otros juristas han venido a plantear durante la semana. El propio tratado que impide que en las zonas limítrofes de la República Dominicana con Haití pueda ocurrir algún tipo de desviación del río, de las aguas del río, no necesariamente de su cauce, porque su cauce, su cauce va a continuar. Se secará el cauce, pero va a continuar. Ahora, la desviación de las aguas, ese mismo tratado prohíbe el uso de la fuerza para dirimir cualquier controversia o conflicto que se pueda generar a partir de situaciones como la que estamos viviendo. Entonces, cuando decíamos que era desmesurada la reacción por parte del Ejecutivo, de esta invocación bélica, sin ningún tipo de sentido, No, aquí la frontera y bueno, apelamos al patriotismo. Y ya yo le he mencionado aquí, la sociedad dominicana es una sociedad con profundas carencias de identidad. Y en una de las partes en la que todos coincidimos con nuestra identidad es sobre el tema haitiano. Y cualquier persona con dos dedos de frente, mucho más estrategas, tienen la completa capacidad de aprovecharse de esa situación. Ahora bien, en términos jurídicos la realidad es distinta. La realidad es distinta porque es objetiva. Es una realidad objetiva que yo creo que deberíamos aún seguir tomando en cuenta como yo creo que se ha hecho. Por eso lo menciono. Por otro lado, señores, otro tema, otra noticia esta semana fue el fallecimiento de don Arbelo hijo. Don Álvaro, era la cotidianidad, yo creo, de una generación completa durante las mañanas. Estuviesen nuestros padres o no de acuerdo con lo que don Álvaro planteaba, sí es verdad
que todos nosotros al ir al colegio, al salir, digamos, en horas tempranas de la mañana lo escuchábamos, ¿no? Y aquella frase de donde todo comienza, todo termina, yo creo que eso se le quedó a mucha gente enmarcada. También sus controversias, ¿no? Sus conflictos. Pero yo que en algún punto de mi infancia pude estar cercano a esa realidad, pues yo quisiera plantear brevemente, digamos, lo que significó Don Álvaro para la radio dominicana. Es un punto de inflexión. Yo creo que la mejor descripción para él es que fue un punto de inflexión, ¿no? Fue una transformación de lo que la radio dominicana había sido hasta ese momento y después lo que pudo convertirse con él, ¿no? Creo que eso es trascender. Yo recuerdo una canción de Silvio que decía, hay quienes regalan las palabras y otros dan necesidad, y yo creo que Don Álvaro definitivamente regaló sus palabras y con sus palabras pudo trascender, con su conocimiento, con su forma particular, con su personalidad. Yo creo que la gente tiene que tener mucha personalidad y Don Álvaro era un tipo con mucha personalidad. Y eso yo creo que la gente tiene que respetarlo porque, insisto, usted puede estar en conformidad o disconforme con los planteamientos que pueda hacer una gente, inclusive con sus actitudes. Pero yo creo que en una sociedad como la nuestra, ser un tipo con personalidad es algo que se admira. Y yo, pues, en este breve comentario, pues lo que digo es que hay gente como yo, joven, es verdad, pero que se crió escuchando a Don Álvaro todos los días en la mañana. O sea, tú te montabas en el carro que te iban a llevar al colegio y lo que se escuchaba era Don Álvaro. O sea, ahí era algo icónico, ¿no? Era algo normal, era como parte de tu cotidianidad, eso era parte de la rutina de todos nosotros. No sé si a mis compañeros le pasaba, pero era parte de la rutina que muchos de nosotros teníamos. En paz descanse, Don Álvaro, en paz descanse. Buen día. Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo, a todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí, Sol de los sábados. Y creo que utilizaste la palabra correcta. Creo que Don Álvaro, quien en paz descanse y solidaridad a todos sus familiares, era una persona icónica en la República Dominicana, quien independientemente de las generaciones, es correcto que ¿quién no conocía a Don Álvaro aquí en la República Dominicana y también en parte del exterior, porque hay que reconocerlo? Yo creo que la palabra icónica es la palabra que define esa trayectoria, de originalidad, una personalidad de la República Dominicana que creo que va a permanecer por mucho tiempo en la memoria de muchos de nosotros. Buenos días, Cristian Cabrera. Buenos días a todos Señor los que Cristian. en sintonía están con este espacio, con este Sol de los Sábados, en un día donde, por supuesto, parece una constante amenaza de lluvia, por lo menos aquí en la capital. Ahí se ve el cielo aspirando a negro, porque para mí el gris es una aspiración al negro, entonces el cielo está gris. O al blanco, don Cristian. Sí, bueno, lo que pasa es que pasa es que lo ordinario es que el cielo esté entre blanco y azul. Entonces, como lo ordinario es eso... Lo ordinario para nosotros los caribeños. Bueno, para nosotros. Para nosotros. No, pues yo hablo de mi realidad. Para los nórdicos los grises son más que cotidianos. Lo ordinario para algunos y extraordinario para muchos. ¿Verdad? Bueno. Entonces, así estamos hoy amaneciendo en República Dominicana. Mira, Yuri, expresar mis condolencias, por supuesto, con la familia de Don Álvaro. Una persona que marca... más que un trabajo hecho por sí mismo, una emisora, un país, marca un estilo de hacer comunicación que, quieras o no, tiene influencia en la forma que se hace comunicación hoy en cualquiera de los litorales. Para mí, desde que Álvaro Albelo hijo, que viene de una familia muy notable también, su padre fue miembro de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Central Electoral, fíjense cómo la figura de él no se amparó en la sombra de su padre, sino que reflejó con nombre propio la capacidad y las condiciones para hacer comunicación en República Dominicana con un estilo muy particular y que a fin de cuentas, reitero, hace algún nivel de incidencia
en la comunicación de hoy. Yo creo que, como en la dialéctica, las cosas de la vida tienen tesis, tienen antítesis, y poco a poco hay quienes generan esa posición totalmente distinta en la forma de comunicar a don Álvaro Albelo, pero también hay otros pero hay otros que toman un poco de eso, toman un poco de lo contrario y terminan presentando la síntesis para que la población, a fin de cuentas, sea la beneficiaria de eso. De manera que, para mí, una de las luces de la comunicación, aunque ya no tenía esa interacción, ¿verdad?, con los medios, bueno, últimamente, sí, debido a mucho tiempo. Sí, debido a su enfermedad, es indiscutible que se apaga una luz, pero que República Dominicana igual por ahí tendrá algunos momentos de esos épicos, de esos históricos, de esas encuestas que mucha gente escuchó y que indiscutiblemente tiene un peso en la sociedad de hoy. Tú sabes, yo creo que es un tema que sería interesante en algún punto debatirlo, quienes se animen, porque es verdad que había un poco de estridencia, pero yo creo que la forma de comunicar de don Álvaro, en el conjunto de su conocimiento extraordinario, porque por algo le llamaban la enciclopedia humana, junto con, digamos, algunas veces estos términos peyorativos, o adjetivos calificativos más bien, ¿verdad? Yo creo que era un reflejo tan claro, de lo que es la sociedad dominicana. Correcto. Porque el dominicano, a pesar de todo, frente al público es algo, y frente a la intimidad de su familia, por ejemplo, sí, no es que tenga distintas convicciones o principios, sino que se expresa, de diferentes formas, de una manera más distinta. Y yo creo siente más libre al hacerlo. Y yo creo que era un reflejo muy claro, y por eso mucha gente se sentía identificado con él, ¿no? No, yo me imagino que a partir de cierta edad, don Álvaro tenía que leerse por lo menos 10 páginas de un diccionario, porque la verdad es que decía unos términos que poca gente quizás lo conoce, pero de una manera jocosa y una manera que conectaba con la gente independientemente de las edades, porque es importante reconocer. Que para mí es el beneficio, sí. O sea, es el gran éxito, porque mucha gente con conocimiento quizás más que él hay. Uh-huh. O sea, eso yo creo que está en duda. Sin embargo, que tú lo comuniques, que la gente lo dijera, y que lo asuma como tal. Y que lo dijeran todas las edades. O sea, él pudo llegar a diferentes generaciones, y aquí yo creo que es un claro reflejo del mismo. Nosotros, aunque pertenecemos, vamos a decir, somos contemporáneos en ciertos aspectos, aquí habemos algunos que nos llevamos ciertos añitos. Yuri, por ejemplo, que es el más viejo de aquí del equipo. Joven. Igual, la palabra icónica, por eso creo que es una muy buena referencia, Yuri Enrique, porque así es como muchos dominicanos vieron a don Álvaro como una personalidad icónica de la radio en la República Dominicana. ¿Tú crees que la producción nos permita hacer una de las encuestas que hacía don Álvaro? Ay. ¿Quiere que? ¿Y por qué tú no miras así? No Producido, ¿por qué tú no miras así? Yo no sé de eso. Bueno, señores, continuamos aquí en este Sol de los Sábados. Yo comentaba, compañeros, antes de ustedes llegar, sobre los planteamientos que hizo tanto el presidente de la República, Luis Abinader, como los planteamientos que hizo Ariel Henry, primer ministro legítimo o ilegítimo, como ustedes le quiera llamar la gente, ¿no? Comentaba por qué su ilegitimidad, partiendo de que nunca fue presentado ante el Congreso de Haití previo a la muerte de Jovenel Moïse, y esos congresistas, pues, que pudieran legitimarlo, también cumplieron con su mandato, con el tiempo establecido para su mandato. Yo creo que era previsible, ¿no? Correcto, pero me gustaría saber tu valoración con referencia al momento del presidente de la República, el comunicado que hizo, o sea, cómo se expresó. Particularmente yo creo que lo hizo... ¿El discurso del presidente de la ONU? Ajá. El discurso, la sociedad lo ha valorado de una manera bastante alta. Creo que fue un discurso bastante llano y muy enfocado en lo que ha sido los discursos precisamente con la migración, con el área de la República de Haití, el tema de la migración, en todas las oportunidades que ha tenido de dirigirse frente a los diferentes organismos internacionales.
Bueno, yo al inicio del programa hice una valoración, decía que había sido, me pareció que fue un mensaje previsible, creo que ya partiendo de lo que habíamos visto, creo que dijo lo que en efecto primero esperábamos, pero que también en consecución con el escenario en el que se encontraba era lo normal, ¿no? de que plantease. A partir de ahí, creo que lo que dijo después, lo que dijo el presidente Biden, ¿no? Que fue un espaldarazo, hay que ver la coordinación que ahí se suscitó, y posteriormente a eso lo que dijo Ariel Henry, ¿no? De que para mí el análisis discursivo de Ariel Henry fue un análisis, claro, porque fue un discurso reactivo. Sí, a mí me parece que le rompió flojo la agenda a la delegación haitiana sobre lo que pretendían plantear, ¿no? Y eso implícitamente es un gran logro, romperle la agenda a la Cancillería haitiana, romperle la agenda a los diplomáticos haitianos, que regularmente tienen una preparación mucho mayor que la nuestra, sí, y sobre todo mucha mayor capacidad de lobby, partiendo ellos del papel, digamos, en cierta medida, aunque suene esto duro, pero partiendo del papel de víctima que ellos siempre han tenido frente a la comunidad internacional, ¿no? Sí. Que eso hay que decirlo como es, ¿no? Sí, 100%. De víctima a Haití, nosotros de responsable de sus realidades, pero nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad sobre lo que Haití ha decidido hacer con su destino. Eso ha sido cosa de ellos. Como tenemos nosotros la responsabilidad sobre nuestro destino. Correcto. Bien. Entonces, creo que ha sido valorado correctamente, positivamente, pero insisto, decía las miradas jurídicas, y creo que la gente tiene que leer lo que ha publicado el profesor Flavio Darío Espinal en su más reciente artículo, hablando de los criterios jurídicos que se suscitan a partir del Tratado de 1929 y de una serie de tratados que ha firmado la República Dominicana de cara a la situación con Haití, que bien dice Ariel Henry, su primer ministro, de que Haití tiene pues todo el derecho del uso de sus recursos hídricos y de las aguas del Masacre. Mira, ahí yo tengo ciertas diferencias con ambos jefes de Estado. Me parece que el presidente de la República hizo un uso correcto de la palabra, hizo lo que le tocaba hacer y anunciar, hasta el momento en que se señala, que República Dominicana, o más bien, que Haití necesita la fuerza, necesita asistencia para organizarse en materia de lucha contra las bandas, no porque no lo necesite, sino porque la inclusión de eso de forma sistemática, y aunque nos afecte indirectamente a nosotros, ya no debe ser una tarea de República Dominicana. República Dominicana ha terminado haciendo una labor de embajador permanente de Haití. Así es. Y en ese proceso ha cometido errores de justificar acciones de Haití que no son justificables. Por ejemplo, aquí se dijo cuando estalló todo la pasada semana, se dijo que el gobierno de Haití estaba rechazando la construcción del canal. Sí. Se comunicó eso, lo dijo Mero Figueroa como vocero del gobierno, lo dijo el presidente de la República luego en su comparecencia a la prensa sobre este tema. ¿Cuál es la realidad? Pues el gobierno haitiano desmintió eso. El gobierno haitiano dijo claramente que no está de acuerdo con el planteamiento hecho aquí, y que ellos están respaldando la construcción de ese canal derivado del río Dajabón. Pero ahí aquí yo te digo, Cristian, que a Ariel Henry no le quedó de otra, porque las bandas haitianas lo están presionando ya también. Sí, pero yo no estoy seguro de eso, porque cuando inicia esa narrativa, que yo creo que el único que lo advirtió aquí fui yo. No, ustedes vieron un comunicado, ustedes vieron un comunicado de la semana pasada, donde se dice: Haití está dialogando para hacer uso justo y equitativo de las aguas del río Masacre. Cuando yo vi esa narrativa, porque hay que leer, señores, hay que leer el lenguaje diplomático. Sí. Si usted está discutiendo algo sobre lo que usted como Estado no está de acuerdo, usted no plantea el uso justo y equitativo. Usted dice: nosotros estamos en una condición donde se nos imposibilita cumplir con lo planteado por nuestro propio gobierno. Uh-huh.
y apela a cualquier otra fuerza. Pero eso estaba contemplado ahí en esa comunicación, me parece que del 13 de este mes. Si la memoria no me falla, esa comunicación es del 13 de este mes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un efecto donde se desconoce si quien dijo la verdad fue el gobierno haitiano o si quien dijo la verdad fue el gobierno dominicano. Mientras tanto, como nosotros estábamos en condición de embajadores de Haití prácticamente, pues cometimos el hierro de justificar acciones que Haití ha hecho contra República Dominicana. Y aquí yo no creo que haya nadie en disposición de aceptar como bueno y válido la forma en la que se ha construido ese canal. Me parece que no hay nadie en esa tesitura en República Dominicana. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que repensar, y yo tengo días diciéndolo, nosotros tenemos un gran problema porque el enemigo está adentro, señores. Nosotros tenemos un aspirante a canciller de la República que ha hecho un ejercicio muy, muy irresponsable de la política del Estado. Porque fíjense cuál es el argumento de Ariel Henry. No, nosotros tenemos un tratado de 1929 y un tratado de 2021, que no es tratado, ¿eh? Una declaración conjunta. Es una declaración conjunta, no es tratado. No es tratado. No me le den categoría de tratado porque eso es como decir que una resolución es una ley orgánica. Claro. Entonces no lo es. Vamos a estar claros en eso. Pero fíjense lo que yo advertía. Señores, ustedes verán que en algunos días, cuando eso sigue escalando, pues entonces nos daremos cuenta que el error que cometimos en 2021 terminará siendo el pie de amigo para que Haití vaya a organismos internacionales, vaya a algunos tribunales de arbitraje y diga que República Dominicana le concedió de alguna forma esa posibilidad. Miren ahí donde se abrió esa compuerta que es difícil de cerrar. Yo no digo que tengan la razón. Yo digo que cometimos un error que lamentablemente le facilita el camino al rival en este contexto. Y eso lamentablemente puede tener consecuencias que ojalá no la tenga. Ahora, mientras eso ocurre, el presidente estaba en la ONU esta semana y le preguntan allá, presidente, y mire, la ONU ha solicitado que se abra un camino para pasar comida, para viabilizar X o Y cosas. ¿Qué a usted le parece de eso? El presidente, bueno, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación formal de eso. Aquí está el canciller Roberto Álvarez. ¿Verdad, canciller, que no hemos recibido nada? Sí, presidente, nosotros recibimos algo. Coño, pero ¿cómo va a ser que el presidente de la República no está en conocimiento de lo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en un momento que se dice que es de crisis como nunca, entonces nosotros no estamos al tanto de eso? Por Dios, hay un error ahí, y por eso yo digo que, y lo digo de forma permanente porque no es esta la primera ocasión, el enemigo está dentro de la República Dominicana y ahí comienzan los problemas. Buen día a doña Susi, quien estrena diferentes obras. Está que toda la semana eso estrenando y estrenando. No, estrenando no, son las mismas piezas, pero... ok. Con público, ella estrena el público. El público, sí. Exacto, público. exacto. No, pero la de ahora no estaba la semana pasada. ¿Sí? Claro sí. que sí. Es que tú estás multifacética. Son 3 obras escritas por mí desde el 8 de septiembre hasta el 8 de octubre. Estoy esperando que mis compañeros del Sol de los Sábados se dignen en hacer acto de presencia. Sí, vamos para allá. Por microteatro. Mañana. Pero va a llover, no moja. Espero que lleguen. Y nada, el público se ha dado cita. Ayer tuve 3 funciones de la Teta Power y estoy un poco abatida, pero aquí estamos para hacer nuestra labor. Señores, definitivamente, como bien señalan ustedes, con Haití esto es una vaina, porque no hay otra manera de decirlo, que no se sabe lo que vaya a pasar y esto no se sabe dónde vayas a parar, como dice la frase famosa, porque se despachan diciendo algunas cosas en algún momento y luego cambian la versión. Como bien estaban ustedes indicando, con el tema del uso de las aguas, al principio manifestaban una postura oficial según las fuentes de información de que iban a respetar el tratado. Según se tiene data, se indica que se había dicho que el Ministerio de Agricultura de esa nación había indicado que no iban a estar en respaldo de esas acciones, que eso eran
personas de índole privado que eran incontrolables, que esto y que lo otro, pues ahora hay informaciones de que el mismo Ministerio de Agricultura de Haití dice que no, que ellos están de acuerdo y que no puede República Dominicana con acciones unilaterales privarles del hecho del uso de esa agua, que esa agua ellos tengan en acceso y que los agricultores tienen que tener pues el privilegio de poder usarlas para precisamente su utilización para la agricultura y demás. Entonces es una situación sumamente difícil con unos interlocutores que dicen donde dije digo Diego, que tienen una posición de mostrarse, como bien ustedes señalaban al inicio del programa, mostrarse como víctimas en el plano internacional, pero que actúan de una manera sagaz, que actúan de una manera vil, que hacen lo que les place, que no respetan acuerdos, que se comportan de una manera inadecuada totalmente, y hay que celebrarles lo que hagan sin importar que ellos no respeten nada. Es una encrucijada completamente difícil para República Dominicana, porque siempre quieren hacer quedar a República Dominicana como el villano, siempre República Dominicana ayudando, colaborando. Ariel Henry en su alocución mencionó hasta el gato en cuanto a los países que han ayudado y colaborado con Haití, menos al que más le ha dado la mano históricamente, que ha sido esta media isla. Entonces, lo mucho hasta Dios lo ve, señores. Creo que República Dominicana tiene que ponerse fuerte. República Dominicana tiene que hacer un trabajo exhaustivo de prepararse diplomáticamente. Debió hacerlo hace muchos años, de prepararse en cuanto al lobismo internacional, de fortalecer su postura internacional y de tratar de hacer quedar la imagen de República Dominicana mejor. Lo decíamos hace varios años en este espacio. No sé si recuerdan esa imagen, ya no necesariamente con el tema de Haití, pero cuando se quiso hacer una campaña contra el turismo en República Dominicana, de que estaban muriendo turistas y demás, y que se quiso hacer una campaña internacional contra República Dominicana. No sé si recuerdan un video viral mío que se hizo en estas cabinas de sol, donde yo decía que con República Dominicana no. Y nosotros hablábamos de que teníamos que tener un equipo fortalecido de personas que vayan a los espacios internacionales, que hagan ese lobby internacional por nuestro país para mostrar la verdadera imagen de nuestra nación. Y eso es lo que le ha faltado a RD. Tener gente que sepa vender lo que somos, tener gente que sepa mostrar lo que hacemos, tener gente que sepa defendernos con uñas y dientes, porque no nos sirve de nada hacer las cosas bien, hacer las cosas correctamente, apegarnos a las normas, cumplir como el que más, tratar de ser lo más decentes en el caso de Haití, tratar de hacer, óigame, una labor hasta de mártir, cuando para todo el mundo estamos quedando como los malos. Hay que intentar hacer las cosas no solamente bien, sino que se sepan y que se puedan cacarear. Yo lo que sí espero que, ya que el presidente de los Estados Unidos se refirió al tema y se comprometió que más que palabras, que las acciones lleguen de manera inmediata, que el tema de la burocracia y de la coordinación de eso no se tome meses para al final no ver nada, como ha pasado a lo largo del tiempo, que por primera vez los organismos internacionales ya afronten esta situación, que no es una situación de la República Dominicana, que por el contrario, es una situación que hemos vivido por años, que hemos estado ahí para dar la mano, pero ya las manos no nos dan para seguir colaborando con la República de Haití. Bueno,
Mira, Yuri, Sí. hablando de todo un poco, ayer se entregó una de las personas que supuestamente es el responsable, o es uno de los responsables de la muerte de un agente de seguridad del supermercado Olé de Santo Domingo Norte, de Villamella, que fue asaltado esta semana y que fue uno de los hechos lamentables que ocurrió en materia de inseguridad en República Dominicana. El nombre de la persona es Gregorio Guevara Hernández, y supuestamente este habría sido una de las personas que amordazara y que luego apuñalara a dos vigilantes de 66 y 65 años de edad respectivamente, cuyos nombres son Horacio Peña Casado y Eusebio Rojas Corsino. Desafortunadamente, este hecho fue solo uno de los que ocurrieron esta semana y que a fin de cuentas termina generando todavía esa estela de inseguridad en República Dominicana. Sin embargo, todavía hay una persona que se entiende por prófugo. Este no fue el único hecho, sino que también se presenta en, ¿cómo se llama esta zona? En Licey, me parece que fue. En Licey, un escenario de una trifulca luego de un allanamiento donde terminó una persona muerta, otra herida. Pero en Santiago también hubo un asalto a una joyería que terminó con una persona que nada que ver, un muchacho que trabajaba en un negocio próximo a la joyería misma, que fue a socorrer a las personas que estaban siendo asaltadas y pierde la vida por uno de esos héroes nacionales, como yo les llamo siempre, que fue allí a esa joyería a asaltar, ¿verdad? Ese pobre padre de familia que fue a asaltar. Lo digo con toda la ironía del mundo, para aquellos que no saben leer el sarcasmo, ¿verdad? Porque ahorita nos dicen que tú no estás defendiendo delincuentes aquí. Qué barbaridad. Y también allí dejó a una persona herida en ese espacio. No sé finalmente qué ha pasado con el nivel de gravedad de esa herida que tuvo. Entonces, esta semana vuelven estos temas a colocarse en la palestra y a generar una especie de ese clima de inseguridad que va y viene en República Dominicana, que se complementa con un informe que presenta la Procuraduría General de la República, donde habla de que Villamella, Los Guaricanos y Herrera fueron los sectores que en 2022 registraron mayores niveles de inseguridad a partir de los homicidios, que durante el año 2022 supuestamente se registraron unos 1.632, cuando de estos casos se produjeron más de 100 muertes violentas mes tras mes, generando sobre todo en Villamella, donde se registraron 50 homicidios, en Los Guaricanos 27, en Herrera 23, en Santiago 21 y en el Capotillo 19, las zonas donde más altos niveles de inseguridad se registraron en 2022. ¿Qué tanto eso ha cambiado en el 2023? Yo creo que esa es la pregunta que vale la pena hacerse a partir de ese informe que presenta la Procuraduría General de la República. Mira, Cristian, yo creo que independientemente del contexto electoral en el que nosotros ya estamos y sobre todo vamos de camino, lo que se visualiza, por lo menos en términos económicos para la República Dominicana, no es muy halagüeño. Y lo quiero quiero hacer un nexo causal con lo que tú has planteado del tema de la inseguridad y estos hechos de violencia, que digamos que la sociedad dominicana ha sido una sociedad históricamente agresiva que se ha vuelto violenta, ¿no? No solamente por términos de necesidad, en términos económicos, sino también sin importar la clase social en la que uno se encuentre. Desde que te den un tiro por un parqueo hasta que ocurran este tipo de situaciones, ¿no? Ahora bien, lo que me preocupa es que todos los índices, digamos, de crecimiento de la República Dominicana en términos económicos van en descenso. Y lo que ha planteado, digamos, el Banco Central es que aunque habían predicciones de un 4, 4.5, hasta ahora la República Dominicana en su mejor panorama crecerá un 3.
Y yo creo que si termina creciendo un 2.7, que es tal vez la visión más clara que hay, será gracias a la magia de Valdés Alviso, no por otra cosa. Y a lo que me quiero referir con esto es que eso pudiera generar un incremento de la ola de delincuencia en la República Dominicana, precisamente porque aún no hemos conseguido tener la cantidad de personas en empleos formales como lo teníamos pre-pandemia 3 años después. Y los indicadores, pues, lo que reflejan es precisamente aumento del desempleo, obvio, y aumento en términos delincuenciales, ¿no? La tasa de homicidio, por ejemplo, en la República Dominicana ha aumentado de 9 por cada 100.000 habitantes a casi 14, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Y eso la gente lo puede ver muy poco, pero en el día a día lo que eso refleja, en la cotidianidad de la gente me refiero, es bastante. Por lo que yo creo que son nosotros 5 muertos más por cada 100.000 habitantes. Correcto, son 5 muertos más. Por lo que nosotros tenemos temas pendientes que a pesar de todo hay que resolverlos para mí de manera inmediata. Bueno. Que si no se resuelven, pues entonces la realidad, digamos, social y económica del país puede ser bastante compleja y bastante difícil. Y eso a mí me ocupa y me preocupa. Bueno. Don Cristian. Bueno, lamentablemente esa es la situación. Ojalá que eso pueda ser enmendado cuanto antes, porque cuando uno se va, por ejemplo, a las principales encuestas del país, esta semana salió de RD Elige, por ejemplo. Seguridad y costo de la vida. Seguridad y costo de la vida son de los principales problemas que la gente... No, son los dos principales problemas. Que la gente tiene ahí. Y eso no ha variado mucho en el último año. Ha sido así prácticamente de forma permanente, compitiendo entre sí, cuál se lleva la primacía. Y esos son elementos que mantienen a una sociedad airada, que mantienen a una sociedad en ascuas, que generan mayores niveles de violencia, porque bueno, tú dices, yo voy a comprar una pistola para garantizar la seguridad, pero lo que tú en muchos casos haces con eso es exponerte al peligro, que era lo que yo decía. Para mí la tesis, la hipótesis, mejor dicho, más viable en el caso del asalto al supermercado, era esa, porque un asalto que se produce a las 1:30 de la mañana, cuando tú, el que es delincuente, sabe que cuando se meten en un asalto a las 1:30 de la mañana no es detrás de dinero, porque son pocos los negocios que guardan dinero en el lugar donde operan. Sí. O sea, eso hay que tenerlo presente. Usted agarra el seguridad y lo que hace es que lo apuñala. Dígase que usted no contaba necesariamente con un arma de fuego. Lo amordaza y lo apuñala. Entonces se lleva el arma de fuego. Lo que te habla ahí es que tú estás haciendo un proceso de retención de los utensilios para emprender a partir de ahí una carrera de asaltos o de robos. Entonces, ahora puede investigarse porque ya hay una de las personas arrestadas, pero eso puede ser, esa no es la idea que se vende en este caso. Parece ser que sí, porque aquí muchos de los casos que se registran de homicidios van vinculados a un policía retirado, a un militar retirado, a un policía que va saliendo de sus labores y quizás lo que tiene un motor, lo interceptan el motor, le quitan el vehículo y lo matan. Entonces, así eso ocurre de manera frecuente, lo que da la idea de que realmente lo que hay detrás de todo eso es básicamente el interés de armarse con el propósito, no diría que único, pero esencial, de obtener los recursos que necesitan para emprender una carrera de criminalidad. Bueno. Don Cristian, pero aquí se ha hablado muy poco sobre los libros del ministro. ¿Cuál es el libro del ministro? ¿Cuál es el libro del ministro? Los libros del ministro de Educación. De Don Montecristi. Sí, bueno, hay una de las cosas más notorias es que los libros, por ejemplo, de sociales de los niños de tercero y cuarto de básica enseñan que hay 4 provincias que se llaman Montecristi. ¿Usted lo vio eso? Sí, yo vi a 4 Montecristi. Miren aquí. Yo lo que no entendí cuál era el propósito. Miren aquí. Miren. 4 provincias que se llaman Montecristi en los libros de texto de ciencias sociales de la República Dominicana. Pero el mapa político. ¿Qué es lo más grave? Que cuando usted busca los créditos, el copyright, los años de publicación, etcétera, etcétera, ¿qué dice? Este libro ha sido diseñado y concebido por la unidad editorial
del Ministerio de Educación de la República Dominicana, dirigido por fulano de tal. Habla de el equipo de unidad editorial, los textos contenidos, impresos, etc. Y luego el convenio institucional. Este es un libro, y estos son los libros, que ha decidido el propio ministerio realizarlo con su unidad editorial. Y son los libros que han presentado una serie de disconformidades en términos de contenido que son graves. Pero aquí nadie como que se ha alarmado por el uso de más de 1.300 millones de pesos del Estado en este disparate. Porque no hay otra manera de catalogarlo. O sea, hay una serie de incongruencias que cuando usted las visualiza, usted dice, bueno, pero esto fue una maldad que le hicieron a alguien. Porque mínimo fue una maldad. Yo no creo que ahí la gente que participó en la edición de esos libros lo hizo a conciencia. Yo no pudiera creer eso. Porque ahí estamos hablando de que esa unidad editorial tiene una serie de asesorías pedagógicas, bueno, de gente que aquí se ha ufanado de su capacidad cognitiva e intelectual. Pero lo que uno está viendo es vergonzoso. Y lo que luego se sale a decir son excusas. Entonces, aquí yo creo que tenemos que comenzar a asumir responsabilidades de cara a las situaciones que se presentan, porque esos cuartos son de nosotros. Entonces, hay mucha gente aquí en algunas instituciones públicas inventando, queriendo saber más que todo, siendo más papitas que el Papa. Bien, y que por su supuesta honestidad o transparencia, a mí nadie me puede cuestionar. La cagué, bien, la cagamos, bien, hicimos un disparate, pero a mí nadie me puede cuestionar. Pero venga acá, o sea, una inversión extraordinaria de las arcas del Estado sobre la base de la improvisación. La antesala del caos es la improvisación. Ahí está. Caos generado. Entonces, después cuando uno tiene 2 años haciendo críticas sostenidas sobre el tema educativo, no, pero espérate, vamos a ver, vamos a darle un chance. Pero bueno, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué momento? Entonces yo creo que aquí, que ya el ministerio que arrancó la clase, pero yo no he visto una respuesta contundente sobre este tema. Sobre esta situación. Yuri, yo de manera muy particular creo que yo sí estoy de acuerdo con que se utilice el editorial del ministerio, porque por el tema de la rebaja económica que influye en el mismo. Estamos hablando de una inversión basada de 6.400 millones, te puedes reducirla a casi 2.000. Ahora bien, lo que sí voy a estar mira lo que pasó. Pero perfecto. Lo que sí, ahí vengo, lo que sí estoy en desacuerdo es la falta de planificación por parte del Ministerio de Educación. Es la falta de supervisión por parte del Ministerio de Educación. Y creo que el presidente de la República debe de tomar medidas con referencia al Ministerio de Educación, sea formar un gabinete, sea armar una comisión, sea supervisar él de manera directa qué está pasando, porque no es un secreto que en el Ministerio de Educación debemos de tener un ojo visor. Primero, porque al final del día son los responsables de poder edificar a los niños, a los jóvenes del presente y del futuro de nuestro país. Y no puede ser que cada nuevo año escolar, en el transcurso del mismo, haya un tema en el Ministerio de Educación. Lo repito, yo estoy de acuerdo con que el editorial del ministerio asuma el tema de la edición de los libros, pero bien, por el tema de la reducción económica que representa. Ahora, no puede ser, señores, que toda la semana uno tenga un tema con educación, un tema tan neurálgico en la República Dominicana, un tema que al final del día, y no se lo he hecho solamente a este ministerio, a todos los que han venido recorriendo en los últimos 20 o 30 años la República Dominicana.
que al día de hoy nosotros tengamos el mismo problema agrandado a nivel educativo, eso es inconcebible. El tema está, Liz, con la situación de la unidad editorial del ministerio, en que cuando esa sola unidad se dedica a libros de diversas materias, de diferentes temas. Porque no era con la universidad, ¿qué le van a hacer? Bueno, sí, hay un convenio institucional con las universidades que tampoco han asumido responsabilidad. Por eso insto a una supervisión también, y una planificación real. Claro, porque también hay que decirlo, es vergonzoso. Pues ha sido vergonzosa. La vaina que sale de las universidades. Claro, ha sido vergonzosa la participación de algunas instituciones académicas de educación superior de la República Dominicana en la concepción de estos libros de texto. Ahora bien, el tema que ocurre con esa unidad editorial es que no necesariamente cuente con el capital humano capacitado para poder, digamos, desarrollar libros de textos de diversas materias en diferentes sentidos. Pero, por ejemplo... Pero se traen asesores, Yuri. Bien, hay que asesores que se traigan. Pero es que eso es lo que se hacía. Se traían esas personas y ahí también había una inversión de recursos importantes. Sí, pero no va a ser una inversión de 6.400 millones a 1.700. Muchos de los errores que se ven allí son errores que no necesariamente implican la supervisión de eruditos de la NASA o de personas con una capacidad intelectual demasiado elevada. Ahí lo que parece es que habían 800 gente poniéndole la mano o personas que no tenían tal vez mucha capacidad para ver eso y pasó lo que pasó, porque la verdad es que lo que ahí aconteció no hay manera de explicarlo. No es posible, como bien señalaba Yuri, que hayan 4 provincias con el mismo nombre, palabras como yo he visto que se señaló aquí en el programa Hermano Sol de la Mañana, mal escritas, o sea, una balsa de incoherencias que no hay manera de explicarlos. Y sí, como bien decía Liz, se apuesta para el ahorro, pero que el ahorro sea, y que sé que es el ánimo y el espíritu de lo que ella comentaba, que el ahorro no sea sacrificando la calidad de los textos, porque nunca puede ser así, porque no nos sirve de nada ahorrarnos un reguero de dinero y que al final ese ahorro sea una consecuencia, la consecuencia de ese ahorro sea la mala calidad de la enseñanza de los niños y niñas de nuestro país, y que al final queden más brutos y brutas porque lo que estaba en esos textos sea totalmente incorrecto. Creo que deben de recoger todos esos libros, debe de haber una corrección de todo eso y deben de buscar textos que realmente se adecúen a lo que son los parámetros de enseñanza, los estándares que debiéramos tener a nivel nacional. Ahí, Susi, yo observo algo, y fue que no se actuó con inteligencia política. ¿Y qué tiene que ver la política con esa vaina? No, yo no me refiero a un partido u otro, porque la política es algo que va más allá de lo electoral. Cuando yo hablo de inteligencia política, miren, eso era un movimiento muy, muy sensible. Usted le está quitando 6.000 millones de la mano a un grupo de editoras que no han hecho más que asaltar el erario, hay que decirlo así. 100%. O sea, yo no estoy en desacuerdo con la medida. Ahora, usted, como dicen los colombianos, no puede dar papaya para que lo pelen. Si usted va a hacer una movida de ese nivel, usted no puede cometer los errores que se cometieron infantiles en esos libros, punto. El problema está en que usted no debió cometer los errores que en esos libros se plantearon, que son cosas sencillas, elementales. Entonces, así no hay todo lo que llega güey. Entonces, yo planteé aquí hace 2 o 3 semanas, no hace tantísimo ni siquiera, que se hiciera, que se probara con los espacios donde ya funcionaba la tecnología como elemento básico para la enseñanza, que hay muchísimas escuelas que están utilizando ya sus tablets de forma permanente, escuela pública, comience a utilizar allí un banco bibliográfico de información que te va a dar 2 cosas. Primero, te va a abrir la posibilidad de ver fuentes de información y a partir de ahí crearte tu propio criterio como estudiante, ¿verdad? Como futuro profesional. Y segundo, te permite utilizar eso como piloto para ver la posibilidad de expandir
es algo que tú no vas a necesitar pagar tanto dinero como lo que se está pagando ahora, que te va a ahorrar el papel y que todo lo demás. Eso no va a ser igual en todas partes del país porque sabemos las condiciones tan diferenciadas que hay entre un territorio y otro ahora. Pero por ahí tú puedes iniciar y ver qué tan útil o poco útil es eso. No, vamos a enfrascarnos en un cambio de matriz de los libros. Vámonos a otra editora. Vamos a hacerlo ahora desde el Estado. Perfecto, no hay problema. Siéntese con las universidades, convérselo. Ahórrese una cuarta parte, 3/4 partes de lo que antes se gastaba. Pero hágalo bien. Porque las cosas, por ejemplo, a mí me enseñaron eso en mi casa, o se hacen bien o no se hacen. Entonces, eso, usted ahí cometió un error que fue, perfecto, usted le quitó la comida a un grupo de gente, porque así es que usted tiene que saber que lo ve. No es el ahorro al Estado, porque así como se ahorra usted al Estado esos 4,000 millones, es un desahorro, por utilizar un término no habitual, pero para que se vea la oposición directa entre una cosa y la otra. Es un desahorro a lo que esas editoras recibían todos los santos años con esa picota que tenían ahí, ¿verdad? Para entregarla cada agosto, que eran los años. Entonces, usted no puede dar papaya para que lo pelen. No puede cometer esos errores infantiles. Cambio fuera.